Hola, buenos días familia, sean todos bienvenidos, somos Casa Vida, nos da mucho gusto que nos acompañen un domingo más, que estén con nosotros y quiero que tomes un poquito de tiempo antes de empezar y que compartas este link con quien tú más quieres o con esa persona que sabes que va a recibir este obsequio de este link, mándalo en este momento, todavía tienes mucho tiempo para mandarlo. Muy buenos días a todos, nos da mucho gusto que estén aquí. ¿Por qué no nos comentas allá abajo de dónde nos estás viendo? Salúdanos, queremos conocerte, queremos ver que estás bien. ¿Y por qué no nos dices en qué grupo de conexión estás? Aún, como dice mi esposo, aún tenemos tiempo para compartir, para darle like a este video en YouTube, en Facebook e Instagram. Nos encuentran como Iglesia Casa Vida. Así que ya sabes, escríbenos aquí abajo, peticiones de oración, va a haber un equipo especialmente orando por estas peticiones, salúdanos y vamos, antes de comenzar quiero leerte rápido esto. Primera de Crónicas 16:10 TLA, digamos con orgullo que no hay otro Dios aparte del nuestro, alegrémonos de corazón todos los que adoramos a Dios, acerquémonos a nuestro poderoso Dios y procuremos agradarle siempre. Hagamos memoria de las maravillas que nuestro Dios ha realizado y recordemos sus milagros y los mandamientos que nos dio. Así que vamos a darme unos minutitos para orar antes de iniciar y después cuando terminemos vamos a empezar a adorar con todo nuestro corazón, dándole gracias a Dios por su gracia y por su misericordia que la vemos día a día. Señor, te doy gracias en esta mañana, gracias por la vida de quien está viendo este video, Señor. Si hay alguien nuevo, es bienvenido. Señor, toca los corazones de cada uno que está viendo, Señor. Te damos gracias, sabemos que tú eres glorioso y misericordioso, Padre. Te damos gracias por todas las maravillas que tú has hecho desde nuestro nacimiento, Padre. Te damos gracias y queremos adorarte y honrarte este día, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Así que, comenzamos. Buenos días familia, ¿por qué no te vas poniendo sobre tus pies? Y vamos a comenzar en esta mañana. Vamos todos con sus palmas. Eso es, nos gozamos. La oscuridad se iluminó de colores de perdón. ¿Cómo negar tu corazón que cautiva mi interior? Y todo parecía perdido, vivía sin rumbo y sentido, pero tu amor me rescató. Mi futuro te entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti y vivo estoy. Oh la la, rendido a ti, yo libre soy. Oh la, rendido a ti, yo libre soy. Oh, nos gozamos en ti, Señor. Tu reino está llamándome a una vida sin igual. Me atrae tu corazón, ya no me resisto más. Y toda devoción quiero darte y con convicción adorarte. Mi corazón es tuyo, Dios. Mi futuro te entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra,
soy. La, 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 la. Vamos, levántate de tu lugar y ponte en esta mañana con un corazón gozoso. Amén, todos con sus palmas. Mi futuro te entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti. Mi futuro te entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti. Y vivo estoy. La, 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 la. Vamos, no te canses, con tus palmas adoramos. Oh la la, oh la la, rendido a ti yo libre soy. Oh la la, oh la la, rendido a ti yo libre soy. Amén, damos un fuerte aplauso, sé bienvenido en esta mañana y no nos cansamos de adorar. ¿Estás listo? Y tuyo es el nombre más grande que todos, tuyo es el reino, siempre reinarás. Y tuyo el poder, derrotaste a la muerte, eres rey. Tu corazón late hoy en nosotros. Tuyo es la fama, Señor. Y por el amor tú nos entregaste, nos levantamos a cantar al Rey poderoso, a quien nos salvó. La gloria, honra a ti, Señor. Con manos hacia el cielo vamos a cantar al Rey poderoso, siempre alabar. Yeah. Tuyo es el sol y todas las estrellas, tuyo es el cielo, la tierra y el mar, y tuyas las voces que hoy te alaban, y todos podemos cantar, lo decimos, al Rey poderoso, al que nos salvó. La gloria, la honra a ti, Señor. Con manos hacia el cielo vamos a cantar al Rey poderoso. Escucha bien lo que vamos a decir. Por su inmensa gracia, por su eterno amor, todos mis pecados Él perdonó. Con manos hacia el cielo vamos a cantar al Rey poderoso, siempre alabar. Somos tu pueblo, somos perdonados, con manos al cielo hoy nos levantamos. Somos tu pueblo, somos Casa Vida. En esta mañana levanta tu voz. Somos tu pueblo, somos tu pueblo, somos perdonados, con manos al cielo hoy nos levantamos. Al Rey poderoso, a quien nos salvó, vamos, grítalo. Honra a ti, Señor. Con manos hacia el cielo vamos a cantar al Rey poderoso, siempre alabar. Por su inmensa gracia, por su eterno amor, ¿estás listo para explotar en adoración? Con manos hacia el cielo vamos a cantar al Rey poderoso, siempre alabar.
Puedes levantar tus manos en esta mañana. Todos juntos decimos: Señor, tú eres digno de toda adoración. Nuestras manos están al cielo, levantadas hacia nuestro Creador. Amén. Cierra tus ojos, concéntrate en estos momentos. Antes de entrar a la palabra, debemos preparar nuestros corazones. Y eso estamos haciendo en esta mañana. Dile: Espíritu Santo, ven a mi corazón, ven a mi casa, ven a mi vida. Te necesitamos. Dilo con tus propias palabras. Te necesitamos. Solo a ti, Señor. Quema mi ser por tu presencia. Lléname de ti, y lléname de ti, y lléname de ti. Escucha el clamor de las naciones. Puedes levantar tus manos y trae tu reino aquí, y trae tu reino aquí.
nuestros corazones. Toma nuestra mente con tus manos y moldéala. Espíritu Santo, moldéanos. Te necesitamos, te necesitamos. Un avivamiento en nuestros corazones, un fuego santo en nuestro interior. Lo necesitamos, lo necesitamos. Despiértanos, Espíritu Santo. Levantamos un clamor en señal de necesidad. Levanta tus manos y el Espíritu Santo sopla de tu vida. Sopla de tu vida, sopla de tu vida. Vamos, díselo, sopla, sopla. Trae un fuego en nuestros corazones. Un fuego santo, un fuego inapagable, Jesús. Gracias, gracias. Uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por él. Él es mi Padre y yo su Hijo. Admirable, admirable consejero, príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por él. Él es mi Padre y yo su Hijo. Admirable consejero y príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Levanta tus manos. Admirable, admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. La deidad se encarnó, tomó forma de un hombre, por amor, caminó en humildad y en obediencia sufrió, y por amor,
de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Buenos días a todos, bendiciones, sobre todo haber saboreado el momento de estar en la presencia de Dios. Damos gracias por ello, la oportunidad de que tú y yo seamos muy intencionales por medio de la alabanza. Necesitamos adorar al Rey, adorarle lo que Él es para nosotros como nuestro Dios. Y yo quiero hablarte en esta hora una palabra que toda esta semana, te soy honesto, le pedí al Señor que me diera una palabra para nosotros como iglesia, pero también me venían, mira, sí suelo ver la televisión en relación a cómo está ahorita el COVID bajando y de repente por ahí bajamos la guardia también, como que empieza la gente a descuidarse y tenemos que ser muy cuidadosos de las noticias. Casi siempre hubo varias predicaciones el año pasado de estar hablando de las buenas noticias, las malas noticias, que tuviéramos cuidado con aquello que de repente nos dice, nos ponemos como a paniquearnos un poquito, nos entra una ansiedad, un nivel donde escuchas una palabra y de repente nos puede impactar, nos puede sembrar una mala semilla. Cuando es buena semilla edifica, pero cuando es algo que te atemoriza, te metes en miedos, te metes en dudas, en ser negativo, en pensamientos, uno tiene que parar, uno tiene que ir a la fuente que es Dios. Yo quiero hablarte de eso, del Evangelio, porque quería hablarte de buenas noticias, saborear las buenas noticias, comerlas, tomarlas en relación a que Él es el pan, Él es la fuente de agua viva. Usted y yo necesitamos quitar esa sed que todavía podemos seguir teniendo. Dios mediante este año irá pasando, se irá controlando más este virus, pero nos tiene que dejar cosas buenas como hábitos en muchos sentidos, en el sentido de la limpieza, de tener cuidado, cómo podemos conducirnos hacia las personas. Tenemos que sensibilizarnos en el sentido que te estoy hablando, que nuestros oídos estén muy atentos a ser más intencionales. Y yo quiero ser intencional este año con no ser tan negativo, con no ser tan creer que lo que está sucediendo no va a pasar, o empezamos, llámale pesimismo, pesimistas. Y tú y yo necesitamos respirar, entender cuál es nuestra fuente. Y nosotros estamos abasados a las buenas noticias. Cuando yo estaba queriendo estudiar y hablarte de buenas noticias, me venía mucho la palabra evangelio. Y el evangelio, y es el tema evangelio o el evangelio, ¿qué significa buenas noticias? Y yo cuando vi eso me vino a la mente que yo le decía al Señor, dame una palabra que necesita la iglesia, que necesitamos como gente allá afuera, buenas noticias, que una buena noticia te refresca, una buena noticia te hace pensar diferente. Yo te voy a pedir que oremos, porque sí le pido a Dios que esta media hora sea eficaz para que nuestra alma pueda sensibilizarse y percibir que le tenemos a Él. Espíritu Santo, yo te pido por todos los que están oyendo, queremos guiarnos conforme a tu palabra, conforme a lo que tú eres, sin caretas, sin tonos, sin hipocresías, sin religiosidad. Ayúdanos a ser honestos, verdaderos ante tu presencia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Amén. Pues principalmente también dándole la bienvenida a amigos, amigas que se están acercando a grupos de conexión, a los grupos de conexión. Si tú eres nuevo aquí y te estás empezando a acercar, sí creo que no tardaremos mucho en empezar a conocernos en relación a lo presencial,
pero también de una vez doy el anuncio. La semana, ya acaba de pasar el jueves, obvio, ya la semana que viene vamos a tener un Zoom también con todos los grupos nuevos que se abrieron. Yo voy a estar compartiendo un poco con todos y pues si hay gente nueva me va a dar mucho gusto conocerte. Bueno, se quería darte como anuncio principalmente. Entonces, buenas noticias, diga conmigo, buenas noticias. Hay una palabra en Proverbios capítulo 15, versículo 30, en la versión NTV, dice: una mirada trae gozo al corazón. Las buenas noticias contribuyen a la buena salud. Fíjate lo importante, y esto pareciera que es la paradoja en el sentido de bendición, de las malas noticias, de tantos muertos, de tantas vidas que amamos, que se han ido, o familiares, o gente sin trabajo en relación a finanzas, muchas cosas que han sucedido este año. Esta palabra dice, la segunda parte, las buenas noticias contribuyen a la buena salud. Que Dios nos hable en esta mañana para que tengamos un espíritu de tener buenas noticias, y la buena noticia es el evangelio. Entonces, el término evangelio, ¿qué significa? En griego significa buena nueva, que repito, significa buena noticia. Repite lo mismo, buena noticia, buena nueva, como dar buenas noticias, buenas en relación a que sean nuevas, y que este año haya muchas noticias buenas. Que más allá de ser positivistas, perdón la palabra, de nada más decir es que yo creo, yo soy positivo, y empezamos a decir un resto de rollos a veces sin fundamentos. Tenemos que entender que las buenas noticias tienen en relación al evangelio. El evangelismo no es más que un mendigo, escúchame bien. El evangelio, hablando del evangelio o el evangelismo, no es más que un mendigo que le dice a otro mendigo: ¿en dónde encontró pan? Eso significa el evangelio. Cuando tú y yo hemos encontrado teniendo hambre, teniendo sed, como la mujer samaritana de Juan capítulo 4, que probó de esa agua, hablando de Jesús, probó de las palabras que le estaba dando, y fue y corrió a decirle, a presumir y a evangelizar, vamos a llamarle así, a darle buenas noticias a sus amigos, porque había encontrado pan ella, había encontrado buena agua. Entonces repito, hablando del evangelio, hablando de las buenas noticias, no es más que un mendigo que le dice a otro mendigo en dónde encontró pan. ¿Qué quiere decir? Que tú y yo tenemos que evangelizar, que tú y yo tenemos que hablar buenas noticias, buenas palabras, lo que Dios ha hecho con nosotros, vamos a llamarlo así. Tenemos, más allá de presumirlo, tenemos que invitarles a ese pan, a esa agua que tú y yo hemos encontrado. En el libro de Hechos, capítulo 9, vas a encontrar la historia de el hombre llamado Saulo de Tarso. Después se convierte a Pablo, lo bautiza el mismo Jesús en relación a tiene un encontronazo con él. Era un perseguidor de la iglesia. Poco tiempo atrás le habían dado los vestidos o le habían dado las ropas del que habían acabado de matar, o le mandaban ropas de hombres, o como cuando mataron al primer mártir Esteban. Era un hombre que andaba cazando a aquel que andaba en el camino de seguidores de Jesús, y llámele así, los andaba persiguiendo para matarlos. Pero tiene un encontronazo con el Señor. En el capítulo 9, tú no lo voy a leer, léelo ahí en tu casa. Y él se encuentra con el pan, porque Pablo era como un mendigo que también encontró el pan de vida. Y tú y yo tenemos que ser de esos mendigos que le podemos decir a otro mendigo en relación a que tenía hambre, que tenía sed y que nadie le daba de beber. Y tú y yo tenemos que darles de beber a esas personas. Y a veces se nos olvida, a veces por la cotidianidad que tú y yo podemos caer de ser cristianos. La vida cristiana tiene que ver con el evangelio. Es una gran comisión. El último versículos que hablan en los evangelios, casi siempre Jesús está enseñándonos a predicar el evangelio, a bautizar, y eso sigue vigente. Entonces, Pablo era otro mendigo que encontró pan, y lo vas a encontrar ahí, cómo él empieza una vida literalmente audaz, astuta, feroz, donde él con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, él iba y predicaba el evangelio. Decía: ay de mí que yo no predique el evangelio, porque se sentía deudor todo el tiempo. Entonces entiéndeme esto.
Entonces había una gran comisión y esa es una gran comisión que es para cada cristiano, es para cada hijo de Dios, que tenemos que ir a dar buenas noticias. Aunque te voy a hablar del evangelio, aunque te voy a hablar de la escritura, quisiese que tú recapitules sin espíritu religioso, porque escuchamos algo y nos metemos en la mente tantas cosas que nos podemos deprimir. ¿Y sabes por qué? Porque a lo mejor hemos dejado a la fuente, que es la palabra de Dios. La Biblia es escrita por medio de la inspiración del Espíritu Santo, por medio de muchos hombres de Dios que escribieron la escritura, pero fue inspirada por la palabra, por el mismo Espíritu de Dios, para que tú y yo la pudiéramos disfrutar. Ahí está la fuente de todo lo que tú y yo necesitamos. Ahí están las buenas noticias. Romanos capítulo 1, versículo 14 al 17 en la NTV, te lo quiero leer, es muy importante entenderlo. Dice esto, escucha bien: pues siento una gran obligación, hablando de Pablo, tanto con los habitantes del mundo civilizado, como con los del resto del mundo, con los instruidos y con los incultos por igual. Así que estoy ansioso por visitarlos también a ustedes que están en Roma, para predicarles la buena noticia. Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las escrituras, escucha bien qué dicen las escrituras: es por medio de la fe que el justo tiene vida. Eso viene en el libro de Romanos 1, 14 al 17 en la versión NTV. Si quiero que después lo leas ahí en tu casa. Posiblemente de esto estaré compartiendo y platicando un poco con los grupos de conexión, porque necesitamos, como dice el pastor, algo que enseñó el pastor Juan Mayer, y creo que él también se lo enseñaron: el que no predica el evangelio, el que no da buenas noticias, si lo puedo traducir así, el que no predica el evangelio, entiéndeme, tú y yo estamos cayendo en un espíritu, como dice, el que no predica el evangelio no tiene razón de su existencia, algo así dice, ¿se me acuerdan aquí? No justifica la razón de su existencia. Se me borró el cassette. Me está ayudando Paquito. El que no predica el evangelio no justifica la razón de su existencia. Esa palabra pareciese que es religiosa. No, es una realidad, porque tú y yo éramos esos mendigos que teníamos sed, que teníamos hambre. Y entiéndeme lo espiritual, no te estoy hablando de lo físico, porque teníamos todo, pero no podíamos ser saciados. Teníamos y buscábamos tener o llegamos a tener, o posiblemente tenemos y siempre tenemos sed. Nada nos llenaba. Entonces éramos esos mendigos, pero llegamos a la fuente de vida, llegamos al pan de vida, llegamos al Dios que nos puede consolar, el que nos puede enjuagar las lágrimas, el que nos puede abrazar, el que nos puede levantar. Y eso lo hemos encontrado por medio de Jesús. Y tenemos que ser hombres y mujeres que demos buenas noticias. Y las buenas noticias también tienen que ver en lo terrenal. No seamos tan negativos. No seamos una iglesia que para todo encuentra un espíritu por donde quiera. No estoy hablando que no haya una guerra espiritual en los cielos. Claro que hay una guerra espiritual y tenemos que orar y tenemos que guerrear. Yo creo en todo eso. Pero te estoy hablando en una cotidianidad que a veces tú y yo en las cosas más pequeñas somos muy negativos. Somos muy temerosos en todo. Hay un ruido, yo conocí a alguien, a lo mejor me estoy oyendo y le amo. No podía dormir ni con la luz apagada porque le daba miedo. Y eso ya es así como que, ¿en dónde estamos con Dios parados? Una buena noticia: Jesús es la mejor respuesta en todo. Cuando yo iniciaba en el evangelio, estando en una iglesia donde teníamos muchas casas de rehabilitación y en ese tiempo había como 10, 12 iglesias, 12 casas. Me atrevo a decir que había casi 500 internos en esos tiempos. Y mandaban a hacer unos flyers, así unos volantitos que decía: Jesús es la solución, en Él está la respuesta.
Se hizo muy religioso en esos tiempos, llegó un momento donde se fueron cambiando las palabras, pero sigue vigente. Jesús es la mejor respuesta en todo. Diga conmigo, Jesús es la mejor respuesta en todo. Tú y yo necesitamos eso. Él es la solución al mayor problema en cualquiera pueda tener, cualquier problema que la gente pueda tener o el que tú y yo podamos tener. Él es la mejor respuesta. Esa es una buena noticia. Yo no estoy hablando que no escuchemos las malas noticias, que estamos inmersos en muchos sentidos de nuestros sentidos. Escuchamos algo, vemos algo y nos paniqueamos, nos da temores y hasta aventamos la toalla. Juan capítulo 3, quiero leerte esta versión, el mensaje. Me gusta mucho. Y tiene que ver un poco con cuando dice: de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es una buena noticia que necesitamos predicársela a la gente. Entonces esa buena noticia del versículo 16 al 18 en el libro, en la versión El Mensaje, dice así: así es como Dios amó al mundo. Dio a su Hijo, hablando de Jesús, su único Hijo, y esta es la razón para que nadie sea destruido. Al creer en Él, cualquiera puede tener una vida completa y duradera. Dios no se tomó la molestia de enviar a su Hijo simplemente para señalar con el dedo acusador. No tenemos un Dios acusador. No tenemos un Dios que castiga. Si tú estás pensando así, y si no piensas de Él como en un Dios de misericordia, estás entrando en una etapa de ser negativo, de escuchar malas noticias, que dice: es que el Dios que ustedes predican destruye, maldice, porque no han entendido la palabra. Y aquí la Escritura dice esto: Él no se tomó la molestia de enviar a su Hijo simplemente para señalar con el dedo acusador y decirle al mundo lo mal que estaba. Vino a ayudar y arreglar al mundo de nuevo. Cualquiera que confíe en Él queda absuelto. Cualquiera que se niega a confiar en Él hace mucho que está condenado a muerte sin saberlo. Quiero que tú escuches esto, si lo escuchas por primera vez. ¿Y por qué? Debido a que esa persona no pudo creer en el Hijo de Dios cuando se le presentó. Tú y yo necesitamos presentarle a esa persona, a ese amigo, que Cristo es la mejor solución. Entonces escúchame, una buena noticia que no se debe de olvidar. Lo dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21 en la versión NTV. Cuando yo escucho eso, posiblemente sea el versículo más revelador de lo que Jesús hizo por nosotros. Dice la Escritura: pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. ¿Sabes qué está diciendo? Porque a Él, aunque no tenía pecado, lo hizo para que tú y yo pudiéramos tener acceso con el Padre. Repito, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda de nuestro pecado. Él fue una ofrenda para que tú y yo fuéramos perdonados, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Tú y yo podemos tener una relación correcta. Tú y yo tenemos el acceso para poder tener relación con el Padre, y eso es por medio de Jesucristo. Esa es una buena noticia que no se nos debe de olvidar. Escúchame esto que te voy a leer. Él nos trazó un camino mejor, y para tener una relación con el Padre que no teníamos tú y yo. Y esa relación, hay buenas noticias, y aún hay malas en temporadas y en procesos, lo entiendo, pero Él nos ha marcado por su gracia, por Jesús, de poder regresar a esa intimidad, y ahí hay buenas respuestas. ¿Qué te quiero decir con esto que te acabo de leer y que escribí en la noche? Que cuando tú y yo nos encontremos saturados de malas noticias, saturados en nuestra mente, tenemos un derecho legal por medio de Cristo para poder ir con el Padre a relacionarnos, a hablarle como hijos que somos, y ahí vas a encontrar la respuesta. ¿Estás desesperado? Tenemos una oportunidad, y esa es una buena noticia que se nos ha olvidado.
Y nada más el alcance es de que a veces nos hinquemos. El alcance nada más es de que cerremos los ojos. El alcance nada más es de que levantemos las manos. El alcance nada más es de que abramos un poco la boca y le pidamos a Él ayuda. En Él está la respuesta. Todos tenemos una gran deuda. Lo entendemos así. Y tú y yo tenemos que entender que tenemos una gran deuda. Somos inmerecidos de esta gracia y favor que Dios nos ha dado. Entonces, todos tenemos una gran deuda que nosotros no podríamos pagar nunca. Te quiero leer una ilustración que me puse a leer ayer en la noche, me tocó el corazón. Y cuando yo veo eso, hago que, ni lo he platicado con mi esposa, a lo mejor ahorita lo está escuchando por primera vez, y yo quiero que no se nos olvide esta ilustración. Es algo parecido de lo que Dios hizo por nosotros en esa cruz. Te quiero leer esta ilustración. Imagínate esto. Si debieras millones o debiéramos millones de dólares a un banco en un país que todavía tiene una prisión para deudores que no pueden pagar sus cuentas. Imagínate qué fuerte sería eso. El banquero ha llamado para recordarte que tu préstamo expira mañana, pero no tienes dinero para pagar. Sabes que irás a la cárcel y que todo lo que tienes será vendido para costear los gastos. Tu familia quedará desamparada y en la calle, y al día siguiente vas al banco. A la hora en que abre para suplicar por tu caso, de repente se abre la puerta y entra el hombre más rico del mundo. Imagínate. Luego de presentarse al banquero, le pide al banco que tome un poquito de su dinero para pagar tu préstamo en su totalidad. Qué feliz seríamos por eso. Muchos dicen que este es el evangelio. Jesús murió en la cruz para pagar una deuda que jamás tú y yo podíamos pagar. Eso es el evangelio, eso es Jesús, eso es la buena noticia. Y tenemos deuda para dar esas buenas noticias a aquel que necesita de él. Regresando a esta ilustración, te quiero leer esto. Antes de que el hombre rico se vaya del banco, se da vuelta y le dice al banquero, escucha bien esto. También me gustaría que ponga el nombre de este hombre en todas mis cuentas, de modo que junto conmigo tenga todo el dinero del mundo. Y tú cuando escuchas eso, hijos, terrenalmente dirías, qué suerte, qué chido. Imagina tener el dinero del hombre más rico del mundo y que me ponga en su cuenta, que yo pueda tomar lo que yo quiera. Esta es una ilustración de misericordia y de amor, pero entiéndeme, esto se acerca a Jesús por nosotros, que lo que hizo en esa cruz. Lutero se refirió a la obra redentora así, escucha bien esto, como el gran intercambio, hablando de nuestro Dios. Intercambió nuestra vida, hablando de ese amor vicario que él tenía. Cuando tú escuchas que le dicen al Papa, el vicario no es el vicario fue Jesús, que intercambió por nosotros su vida para entregarla y que todo el pecado de la humanidad fuera cargado por él para que de esa manera nosotros fuéramos perdonados. Entonces Lutero se refiere a la obra redentora como el intercambio y que no se nos olvide nunca. Y quiero concluir con estas escrituras porque esta semana necesitamos empezar a tener un pensamiento de buenas noticias. Tengo 7 minutos para terminar. Y quiero terminar leyéndote buenas noticias. Y está en la escritura. La palabra de Dios en Salmo capítulo 68, versículo 3 al 11. Dice esto. Pero que los justos se alegren, que se gocen en la presencia de Dios, que estén llenos de alegría. Yo oro en esta mañana para que tu vida empiece esta misma semana de este domingo a ser una persona alegre, con pensamientos, porque entiendes que la presencia de Dios está con tu vida, con tu casa, con tu hogar. Y aun cuando vayas en tu carro, aun cuando vayas en el transporte, aun cuando vayas lo que hagas en la semana, estés pensando con alegría y te goces en la presencia de Dios y que haya una llenura de alegría esta semana para ti, iglesia. Canten alabanzas a Dios y a su nombre. Canten alabanzas en alta voz al que cabalga sobre las nubes. Su nombre es el Señor. Alégrense en su presencia. Lo vuelvo a repetir. Padre de los huérfanos, escúchame esa buena noticia.
Yo quiero que tú entiendas, si tú eres huérfano, si has pasado por ese pensamiento de orfandad a veces, entiéndame, dice que Él es padre de los huérfanos, defensor de las viudas. Este es el Dios y su morada es santa. Dios ubica a los solitarios en familias. Hablando de la gente que está sola, gente que está perdida, dice que Dios ubica a los solitarios en familias, pone en libertad a los prisioneros y los llena de alegría. Lo vuelve a repetir, pero a los rebeldes los hace vivir en una tierra abrasada por el sol. Dice el salmista: oh Dios, cuando sacaste a tu pueblo de Egipto, cuando marchaste a través de las áridas tierras baldías, la tierra tembló y los cielos se derramaron lluvia a raudales delante de ti. El Dios del Sinaí, delante del Dios, el Dios de Israel, enviaste lluvia en abundancia. Oh Dios, para refrescar la tierra agotada. Finalmente, allí se estableció tu pueblo. Y con una abundante cosecha, oh Dios, proveíste para tu pueblo necesitado. Y te quiero leer esta última parte. Para mí es una revelación que tú y yo tenemos que entenderlo en los pensamientos, en el cuerpo, en los huesos, para empezar a meditar esta palabra. Dice: el Señor da la palabra y un gran ejército trae las buenas noticias. ¿Sabes qué está diciendo? Que en Él está la palabra. El Señor suelta la palabra, da la palabra, y tú y yo tenemos un gran compromiso esta semana de empezar a dar las buenas noticias. A lo mejor manda este link a las personas, manda este video, ayúdales, predícales, empieza a invitar a los grupos de conexión, porque dice: el Señor da la palabra y un gran ejército trae las buenas noticias. Tú y yo somos ese ejército. El que no predica el evangelio no justifica la razón de su existencia. Medítalo. El que no predica el evangelio, el que no da buenas noticias, no justifica la razón de su existencia. Porque éramos esos mendigos que Dios nos encontró en solitario. Misericordia tuvo y nos ha dado buenas noticias para que también podamos darlas a otros que lo necesitan. El Señor da la palabra y un gran ejército trae las buenas noticias. Quiero terminar con esto y quiero hablarte a ti. Si tú escuchas por primera vez, quieres acercarte a este Dios que te estoy presentando, Él tiene buenas noticias. Él tiene, aún estás en solitario, Él quiere tomar tu mano, Él quiere tomar tu caso, Él quiere tomar tu familia y te quiere ayudar. ¿Necesitas ayuda? Es con Él. Se llama Jesús. Alaben al Señor, alaben a Dios, al Dios nuestro, a nuestro Salvador, pues cada día nos lleva en sus brazos. Nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor soberano nos rescata de la muerte. Cierra tus ojos si tú quieres repetir estas palabras. Yo quiero guiarte. Y ahí, iglesia, desde tu casa yo te pido que ores esta oración, le demos peso. Repite conmigo: si escuchas por primera vez y necesitas a Jesús, te doy esa buena noticia, Él está a tu alcance. Di conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por esta palabra. Yo te pido que tú entres a mi corazón. Dile: te necesito, díselo. Di que renuncias a tu vida de pecado, de un pasado que te ha atormentado, de recuerdos que te han marcado, pero quieres ser esa nueva criatura que dice la Escritura. Y repite estas palabras: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Di conmigo: en Cristo Jesús. Eso es una buena noticia. Felicidades. Si tú acabas de hacer esta oración, ahí hay teléfonos, márcanos, queremos ayudarte. Y si tú conoces a esta amigo que has invitado, háblales, invítalos al grupo de conexión que estás. Familia, necesitamos empezar a tener nuestros oídos atentos para empezar a hacer positivismo tiene que ver con que declara, decreta que todo está bien, no pasa nada y estás viendo la bronca. Ay, tú no estoy hablando de esas tonterías. Estoy hablando de buenas noticias que tú y yo tenemos a nuestro alcance. Es la Escritura, es la palabra.
y tenemos que invitarlas porque la gente lo necesita. Déjame orar, levanta tus manos. Espíritu Santo, ayúdanos, bautízanos con un pensamiento, con un entendimiento de tu palabra, con un entendimiento, Señor, que tu palabra está vigente, está a nuestro alcance. Como dice tu escritura, repito, en 2 de Corintios 5:21, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda de nuestro pecado para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta contigo. Gracias por la oportunidad que nos das. Que esta semana vengan buenas noticias y empecemos a bendecir a las personas con buenas noticias en Casa Vida, porque el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Esa es una buena noticia que podemos dársela a esa persona que necesita de ti y de nosotros como un portavoz tuyo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Esa es mi vida entera, te la doy a ti, Señor. Si es una canción que canta, la melodía te la doy. Dime que te mueve, dime que te mueve. Si es una fragancia, si es una fragancia, te la entregaré, Señor. Si es mi vida entera, te la doy a ti, Jesús. Si es una canción que canta, la melodía te la doy. Dime que te mueve, dime que te mueve. Y quiero mover tu corazón, es lo único que quiero hacer. Anhelo en tu presencia estar. Darte mi amor, no importa lo que cueste, Dios. Te entrego todo a ti, Jesús. Oh, Jesús. Quiero mover tu corazón y que me abrace tu amor. Aquí en tu presencia, Dios, es donde quiero estar. Morar en tu casa, Dios, y pasar mis días aquí, Jesús. Oh, Jesús. Si es una fragancia, te la entregaré, Señor. Si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor. Si es una canción que canta, la melodía te la doy. Dime que te mueve, dime que te mueve. Si es una fragancia, levanta tus manos y decláralo. Si es mi vida entera, entregamos. Si es una canción que canta, la melodía te la doy. Dime que te mueve, dime que te mueve, dime que te mueve, dime que te mueve. Podemos dar un fuerte aplauso a Jesús. En esta mañana te entregamos todo, 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 Padre. Amén, amén, amén. Bien, gracias te damos, Padre, en esta mañana. Hermanos, quedamos despedidos. Nos vemos el siguiente domingo y en la semana nos vemos en los grupos de conexión, en la oración. Y por favor, no te apartes. Sigue conectado con nuestros pastores. Sigue conectado entre iglesia, entre Casa Vida. Y por qué no pasas un excelente día con tu familia, disfrútalo y que sea un día lleno de bendiciones. Nos vemos la siguiente semana. Familia, que la palabra que Dios nos acaba de hablar el día de hoy la guardemos en nuestro corazón, la meditemos, pero especialmente trabajemos en ella.
y nos dará mucho gusto verlos nuevamente la próxima semana. No olvides conectarte el lunes al grupo de jóvenes y el jueves a grupos de conexión. Aquí abajo está apareciendo el número. Si quieres más información, manda un mensaje y con gusto te vamos a atender. De igual manera, en la pantalla van a aparecer los números de cuenta si quieres depositar tu diezmo, ofrenda, y nos estaremos viendo para la próxima semana. Nos vemos.